Experiencias y reflexiones docentes. Espacios constructivos. Transformación pedagógica. Creatividad e innovación. DEDUN Radio. Una mirada al mundo de la docencia en la educación superior. DEDUN Radio. Un podcast producido por el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. DEDUN Radio. Transformando la docencia universitaria hacia ambientes de aprendizajes innovadores en contextos diversos. Gracias por escuchar DEDUN Radio. Soy Carolina Campos y les doy la bienvenida. El aprendizaje social es un enfoque pedagógico y este argumenta que el aprendizaje se produce gracias a la observación e imitación del comportamiento de los demás, cuando nos cuentan sus experiencias, así como en la interacción que tengamos con nuestro entorno social. Desde esta teoría social del aprendizaje de Albert Bandura es que Etienne Wegner sustenta el concepto de comunidades de práctica. Para conversar sobre las comunidades de práctica y comunidades de aprendizaje en la educación superior, tenemos a la ingeniera de sistemas, magíster en educación y especialista en innovación pedagógica, Clara García Blanco, quien es jefa del Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral en la Universidad del Rosario, Colombia. Clara, buen día. ¿Cómo está? Bienvenida. Buenos días, Carolina. Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar acá. Clara, comencemos hablando sobre el concepto de comunidades de práctica. ¿Qué son las comunidades de práctica y cómo nacen? Bueno, las comunidades de práctica son un concepto que se acuñó hace ya más de 10 años y a lo que se refiere es a los grupos de personas que comparten un interés común, que tienen interacciones frecuentes, pero lo más importante en las comunidades de práctica es que, como su nombre lo indica, comparten una práctica, las personas que hacen parte de esta comunidad. Entonces ahí ya empezamos a establecer diferencias con grupos de estudio, con comunidades que son solo de aprendizaje, porque aquí se trata de personas que, como tienen una práctica en común, tienen un escenario donde pueden aplicar esos aprendizajes y eso que hacen en la práctica retroalimenta los aprendizajes de la comunidad. Entonces se vuelve un ciclo donde todos aprendemos, indagamos, miramos cuál es la mejor manera de aproximarnos a eso que queremos aprender, pero tenemos la oportunidad entonces de aplicarlo en nuestros diferentes contextos de esa práctica común y luego entonces hablamos sobre qué aprendimos sobre eso, cuáles fueron las lecciones que nos llevan entonces a seguir aprendiendo y seguir profundizando en ese tema que nos convoca. ¿Podrías contarnos un poco la diferencia entre el concepto de comunidad de práctica y el concepto de comunidad de aprendizaje? Sí, total. Digamos que la gran sombrilla sería la comunidad de práctica. Uno puede tener una comunidad de aprendizaje donde nos sentamos a aprender sobre un tema. Siempre pongo el ejemplo de culinaria. Somos una ingeniera, una periodista aprendiendo sobre cocina internacional y nos podemos reunir cada cierto tiempo a mirar cuáles son las nuevas recetas, qué dicen expertos sobre el tema. Eso es una comunidad de aprendizaje. Eso no impacta directamente nuestra práctica porque ni tú ni yo somos cocineras. Es muy distinto a que un grupo de chefs se siente en unas sesiones cada semana a aprender sobre comida latinoamericana. No solo aprenden, sino que tienen la oportunidad cada uno en su restaurante de poder entonces aplicar esos conceptos de decir, uy, miren, yo probé esto, cambié esto en la receta, ahora miremos entonces cómo nos fue. Y eso sigue alimentando lo que vamos aprendiendo como equipo. Lo que hace la comunidad de práctica es eso, lo que la hace diferente y una gran sombrilla de las comunidades de aprendizaje es que como tenemos una práctica en común, nos permite tener un escenario para poder retroalimentar los aprendizajes. Por ejemplo, una comunidad de aprendizaje podría ser, como mencionabas ahora, un ejemplo de unas amigas que están realizando, que están aprendiendo sobre cocina. Podría ser el ejemplo en una comunidad donde un grupo de personas dicen, queremos aprender a bordar, y vamos a ver usted qué sabe de bordar y entre todas creamos el aprendizaje, el conocimiento, digamos. Y en Colombia, en los diferentes barrios y comunidades de personas, están aprendiendo sobre huertas.
huertas saludables, cómo hacer en los parques de los barrios unas cosas que se llaman pacas para aprovechar los desechos orgánicos. Entonces, efectivamente, los vecinos se reúnen, aprenden sobre ese tema, de vez en cuando llegan algunos expertos y les cuentan cómo pueden aprovechar eso, pero en su práctica cada uno tiene una profesión distinta y simplemente esto es algo que están aprendiendo. Eso es una comunidad de aprendizaje. Sería entonces una comunidad de práctica si varias personas de una misma profesión que compartan un mismo escenario de práctica, entonces también deciden profundizar y aprender sobre un tema que puede complementar lo que hacen. En las comunidades de práctica tenemos que hay diferentes roles, ¿cierto? De los diferentes actores que se desarrollan. Entonces, tal vez si nos puedes explicar cuáles son los roles de las personas que participan. Eso que mencionas es súper clave porque las comunidades, antes de eso te cuento un poco algo para poder llegar al tema de los roles, y es que las comunidades tienen ciclos. Y lo que pasa muchas veces es que una comunidad puede empezar con toda la motivación, pero si no tiene en cuenta los roles, muere fácilmente. Todos tenemos muchas ganas de aprender sobre este tema, pero como compartimos una misma práctica, lo que pasa generalmente es que la rutina termina opacando un poco el tema de la comunidad y ya no tenemos tiempo para reunirnos de la misma forma o con la misma periodicidad y terminan muriendo las comunidades. Entonces, lo que pasa con esto es que hay un rol que es el dinamizador de la comunidad, que es el que siempre motiva a los otros integrantes, el que piensa cuáles pueden ser nuevas actividades para que hagan, nuevos productos que pueden sacar como comunidad. Y no tiene que ser una sola persona, digamos, en una comunidad hay unos roles activos, que es este grupo que está movilizando a los demás, uno que dinamiza y es que sí debe haber como un líder que represente a la comunidad y unos actores que no siempre son muy bien entendidos, pero son muy importantes, que son los actores periféricos de la comunidad. Y son estas personas que comparten esa misma práctica, no tienen tiempo para estar inmersos en toda esta dinámica frecuente de la comunidad, pero están muy atentos a lo que pasa. Y son muy importantes porque esos periféricos lo que permiten es que esos aprendizajes de la comunidad lleguen a más personas. Entonces, yo no estoy en todas las reuniones semanales, pero estoy pendiente al boletín mensual, por ejemplo, que tiene la comunidad. Y con eso que sale de ahí, yo, uy, qué chévere que aprendieron esto, voy a aplicarlo en mi práctica. Y cuando la comunidad en algún momento hace una encuesta, yo la contesto y les digo cómo me ha servido esto. Entonces es alguien que va aprovechando todo lo que pasa en la comunidad y nos permite que tenga mayor cobertura, aunque no es activo y digamos lo respetamos y lo reconocemos como parte de esa comunidad. Qué interesante esto, sí, lo de los roles, porque muchas veces estamos en grupos de aprendizaje o de, vamos a decir, de hobbies, ¿verdad? De cosas, de Ujú. pasatiempos, o cosas que queremos aprender o de práctica cuando tenemos una práctica común y de repente sentimos eso que decís, ¿verdad? Ese entusiasmo, ese inyecte de energía y ves a la gente siempre y que a la misma hora y aportando ideas y de repente empieza como a perder la energía un poquito, ya empiezan las diferencias entre las personas, especialmente porque tal vez decimos, pero mira, estas personas no están comprometidas, no siempre vienen, ya dejaron de poner atención, ya no son parte de la comunidad, entonces tal vez los que organizan o los que animan, los que motivan se sienten decepcionadas, decepcionados de que, bueno, no estamos jalando todos por igual y empieza a perderse y cuando los motivadores desaparecen, prácticamente desaparecen las La comunidades. comunidad, Ajá. totalmente. Y ahí es importante, digamos, lo que hemos notado en las comunidades que duran más tiempo es que primero los roles se rotan y es que Ujú. puede ser desgastante ser siempre el líder, el dinamizador de un grupo y si rotas ese rol, pues puedes lograr un mayor impacto. Y lo otro es también ser abiertos. Esto no es un club, no es una asociación específica donde si tú no vas a todas las reuniones, entonces te sacamos. La idea de una comunidad es muchísimo más abierta y lo que nos importa es aprender y que la mayor cantidad de personas aprendan. Y por eso no hay problema en que por unos meses yo sea activo, después cuando no tengo tanto tiempo sigo conectado, pero siendo un poco más periférico, después puedo volver. Entonces se pueden ir rotando esos roles, pero mientras siempre haya un dinamismo y siempre haya algunos actores que están imprimiéndole esa energía a la comunidad. Y ahora decías
algo sobre empiezan a decaer, o sea, hablamos de que estas comunidades van a desaparecer en algún momento. Sí, y eso es parte del ciclo de vida. Digamos, lo que no esperaríamos es que una comunidad empiece y a las 2 semanas termine. Eso ya es un problema de su dinamización. Pero lo que pasa con algunas comunidades es que cumplen su rol. Nosotros queríamos aprender sobre este tema, ya exploramos, ya miramos literatura, ya vimos expertos, ya miramos en la práctica hasta dónde podíamos llegar con eso. Y luego de 1 o 2 años se terminó y no hay ningún problema, quedaron unos productos de eso, quedó sistematizada la experiencia y lo reconocemos como una muy buena comunidad de práctica que cumplió su ciclo. Hay otras, por ejemplo, en la universidad ya tenemos comunidades de práctica que tienen más de 8 años fácilmente y eso es producto de que también van nutriendo los temas en los que se centran. Generalmente cuando una comunidad tiene un ciclo de vida corto es porque tenía una misión muy específica y ya la cumplimos, ya aprendimos sobre esto, ya se cerró. Pero cuando una comunidad es mucho más dinámica, siguen llegando nuevos actores y siguen derivando temas que se pueden explorar, pues esa comunidad puede durar años. Y pasa mucho, por ejemplo, con las comunidades en las empresas o en las universidades, donde las comunidades lo que quieren es asegurar los aprendizajes entre unas personas senior y unas personas junior. En esta parte estamos simplificando y explicando cómo nacen las comunidades de práctica, cómo las evidenciamos en el entorno empresarial, en las comunidades. Te voy a compartir y les voy a compartir a la audiencia un ejemplo que cuando estuve leyendo este tema dije, mira, eso es puramente esta situación. Por ejemplo, en Costa Rica, en San José al menos, el sector de danza contemporánea, se agrupan en diferentes comunidades de práctica o de entrenamiento donde no cobran una cuota, donde no se le paga a un maestro, sino que existe un grupo organizado de personas voluntarias que dicen, ok, yo voy a hacer un entrenamiento hoy, la próxima semana la prepara fulana, la próxima semana sutano, y las personas que llegan no tienen que ir siempre todas las semanas, pueden ir unos días y luego ya no volver, pueden aportar, decir, bueno, yo hoy quiero retribuir lo que he aprendido poniendo un entrenamiento o voy a hablar sobre este tema. Y ellos publican la información en las redes sociales. Lo único en común es que tiene que tener interés por su práctica profesional de danza, de hecho, porque ese es el único filtro que hay, que es una práctica para profesionales que no son clases de danza, entonces es un espacio para compartir, para crecer, no es como un corregir y además buscan un espacio común que no tengan que alquilarlo, que no les genere un costo económico. Entonces se ve mucho acá, por lo menos en San José, y da mucho beneficio y mantiene al sector dancístico unido y además en constante práctica. Súper, ese es un excelente ejemplo, porque como lo dices, se reúnen regularmente, comparten una práctica y tienen un interés común. Y lo que hemos notado alrededor de las comunidades en diferentes sectores es que esas agrupaciones son un motor de innovación y eso es muy importante porque no es simplemente transmitir y hacer más de lo mismo, porque producto de esas interacciones empiezan a salir nuevas ideas, ¿no? Ay, me enseñaste esto y qué tal si lo unimos con este baile que me sé yo y de ahí pueden salir nuevas cosas y lo mismo pasa en educación, lo mismo pasa en el sector salud, pues es que nos pasa todo el tiempo. Cuando te encuentras con un compañero de trabajo en el pasillo o tomándote un café y les surge una idea y de ahí sale algo nuevo, pues esto es una forma sistemática, mucho más organizada de promover la innovación a partir de estas comunidades de aprendizaje y práctica. Estás escuchando Bedún Radio. Transformando la docencia universitaria. Visite nuestro sitio web docenciauniversitaria.ucr.ac.cr, donde encontrará materiales y recursos didácticos como publicaciones digitales y cápsulas pedagógicas, además de información sobre nuestros programas de licenciatura y maestría en docencia universitaria. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la universidad como una comunidad académica en la que tenemos el cuerpo docente, ¿verdad? Donde dan diferentes cursos, donde dan diferentes áreas que enseñan
gran diversidad de especialidades, medicina, odontología, economía, etcétera, ¿verdad? Y entonces en una universidad, ¿cómo vemos ejemplificado esto de las comunidades de práctica? ¿Cómo lo pueden poner en práctica las y los docentes? Bien, ahí partimos de un principio muy importante y es que la universidad es una comunidad académica. Somos un grupo de personas, funcionarios, estudiantes, profesores, interesados por, digamos, gestionar el conocimiento alrededor de las disciplinas. Y cuando digo gestionar el conocimiento es que lo podemos divulgar, podemos generar nuevo conocimiento, se transmite también nuevo conocimiento y eso pasa alrededor de las funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión. Entonces, siendo una comunidad académica donde el conocimiento es el centro, pues se pueden generar a su interior muchas comunidades de aprendizaje y práctica. Puede haber muchas de aprendizaje. Nuevamente, yo soy un estudiante estudiando ingeniería, pero aprendo sobre filosofía. Me meto en un grupo de estudios sobre género, cualquier tema. Y ahí se mueven muchísimas comunidades de aprendizaje en todas las universidades. Pero últimamente, bueno, y últimamente estoy diciendo 5, probablemente más años hacia acá, estamos tratando desde los centros de enseñanza de aprendizaje de promover las comunidades de práctica entre los docentes. También porque, digamos, partíamos de un enfoque muy tradicional y era siempre traer expertos para que le enseñaran a nuestros profesores o para que acompañaran a nuestros profesores en tener herramientas para fortalecer su práctica docente. Y eso está bien, es una de las formas, pero también hay una capacidad instalada en las universidades que se está perdiendo. Y es que los profesores, después de 10, 20 años dictando clase, tienen muchísimas herramientas que no siempre transmiten a los otros. Tal vez se lo comento a mi compañero de oficina y le digo, ay, mira, hoy probé esto con mis estudiantes y me fue súper bien. O lo veo enredado con un tema de evaluación y digo, mira, ¿por qué no pruebas esta rúbrica? O ¿por qué no pruebas esta herramienta que a mí me pareció buenísima? Pero eso se queda en un grupo muy pequeño de profesores. Y lo que estamos reconociendo es que esas comunidades de práctica pueden ser una posibilidad también de formación para los profesores y no viniendo de un experto, sino de un grupo de profesores que está explorando unos temas que pueden fortalecer su práctica pedagógica y se queda como algo regular. No es el curso de 16 horas y se acabó y todos cumplimos, sino es algo que ya se vuelve parte de las dinámicas y que es en el fondo lo que queremos como universidades, que los profesores puedan fortalecer su práctica y que eso se vuelva algo constante. Y eso, digamos, las comunidades como estrategia han mostrado que funcionan muchísimo para ese fin. Ujú. Y estas comunidades no nacen directamente, o sea, no son organizadas por la universidad, ¿cierto? En este caso sería una iniciativa de las y los docentes de organizarse. Pueden funcionar de las dos formas. Realmente la que más ha mostrado que funciona es cuando viene de los mismos profesores, pero finalmente la universidad puede decir, vamos a trabajar el tema de inteligencia artificial. Quienes están interesados en trabajarla, convoca a los profesores, pero finalmente la universidad tiene que asegurar la dinamización, tiene que asegurar todo el proceso y es fácil que se vaya perdiendo la motivación de los profesores. Cuando viene de los profesores, que esto es un reto mayor y por eso no es tan común en las universidades el tema de las comunidades, porque es reconocer lo que ya está pasando y darle una ventana a los profesores para que los que estén interesados puedan ir y decir, miren, nosotros queremos conformar una comunidad o yo quiero ser parte de una de las comunidades que está en este momento en la universidad y que la institución pueda reconocer esas dinámicas, que es algo que también es muy difícil. Porque como universidades tendemos a estandarizar, ¿no? Entonces, por favor, lléneme este formato y entonces reúnase cada semana y tiene que ser presencial, porque entonces yo no sé si virtual ustedes sí se están conectando y Ujú. empiezan a salir un montón de temas, pero digamos parte de nuestro aprendizaje en la Universidad del Rosario es que así como las comunidades son muy abiertas, nosotros también tenemos que ser abiertos y flexibles desde los procesos. Nosotros tenemos comunidades de 6 profesores, comunidades de 30 profesores, comunidades que se reúnen cada 8 días, otros cada mes, unos presenciales, otros virtuales, otros híbrido entre presencial y virtual.
y cada uno con diferentes dinámicas, pero finalmente lo que nos interesa a nosotros es reconocerlos y poder también darle crédito dentro de lo que es desarrollo profesoral. Entonces, unos pueden, por ejemplo, publicar artículos y eso está muy bien, pero si otros lo que hacen es charlas para los otros profesores con lo que encontraron como aprendizajes en su comunidad, o que hacen es un curso de desarrollo profesoral producto de esos aprendizajes, todo es válido. Y lo que nosotros tenemos que hacer es un poco acompañarlos y poder ir adaptando nuestros procesos de reconocimiento de estas comunidades a esas realidades que vamos encontrando. Entonces el proceso ha sido como al revés, no decir como universidad, esto es, así lo vamos a certificar y esto es lo que reconocemos como comunidades, sino entrar a acompañarlos, entender qué es lo que hacen y dentro de eso entonces sí configurar nuestros procesos. ¿Y qué deben tener en cuenta una institución de educación superior para promover las comunidades de práctica? Yo creo que en esa misma línea de lo que estamos hablando, por un lado, es primero tener una estrategia para reconocer qué están haciendo los profesores. Bueno, ahí funcionan muchas cosas, hacer grupos focales, hacer encuestas, pero es por un lado identificar cuáles son esas pequeñas agrupaciones, grupos de estudio que tienen el potencial de convertirse en comunidades. Ya hablamos en la primera parte que una cosa es ser comunidad de aprendizaje y otra comunidad de práctica, y hay que definir también a nivel de la institución qué interesa, cuál de las dos o si son las dos, y con esas gafas de lo que queremos, poder entrar entonces a reconocer cuál es el potencial de las pequeñas agrupaciones que hay de profesores. Y ya reconociéndolas, es entrar a dialogar con ellos y mirar cuáles son sus necesidades. Ahí también hemos descubierto un montón de cosas. Nosotros al principio lanzamos como un portafolio de posibles acompañamientos que queríamos hacer a las comunidades y eso se nutrió y se modificó un montón al sentarnos a entender con ellos qué necesitaban, porque no siempre es necesito que me traiga un experto, a veces es necesito 2 horas en mi plan de trabajo, 2 horas semanales, o necesito simplemente que me dé un espacio en el boletín de la universidad para poder publicar lo que estamos haciendo comunidad cada cierto tiempo, o los apoyos son muy diversos y parte entonces del tema es poderse sentar a entender las dinámicas de cada comunidad para ver qué es lo que necesitan. Y como tercer punto, yo creo que es muy importante el poderles dar reconocimiento, no es solo identificar que existen y apoyarlos, es que eso tenga un valor dentro de lo que hacen. De Dun Radio. Generalmente las comunidades son muy genuinas. Los profesores hacen esto por amor al arte y si no tienen tiempo para esto en su plan de trabajo, igual lo van a hacer. Igual se van a reunir los sábados porque les apasiona este tema, pero qué chévere que como universidad podamos reconocer eso y poder decir, claro que sí, profesora, aparte, así como yo le estoy reconociendo estos productos por investigación, yo le voy a reconocer esto que usted está haciendo en las comunidades como parte de su desarrollo profesoral y por eso tiene unos puntos, por eso tiene insignias digitales, por eso tiene algún tipo de reconocimiento que dice esta universidad valora que usted esté haciendo esto porque esto promueve el aprendizaje y finalmente un mayor aprendizaje en los profesores redunda en un mayor aprendizaje en los estudiantes. Sí, y es que particularmente creo que este tema es muy rico, muy, entre comillas, sencillo, en el sentido de que casi que lo que se necesita es la motivación y la disposición y la iniciativa de las y los docentes, ¿verdad? Porque eso es básicamente, ni siquiera es decir un compromiso con y firme aquí y van a venir todas las semanas porque ustedes quieren, no, ni siquiera eso, ¿verdad? Especialmente en los docentes, digo, de educación superior, porque como ya sabemos, no todas las personas docentes son educadoras ni educadores. No todos tienen esa formación, lo cual no les quita su importancia, su profesionalismo, su capacidad para dar clases. Hay muchas personas que no estudiaron docencia, que son excelentes docentes, ¿verdad? Igual creo que para llegar a esa excelencia no es nada más como que nació con el talento, sino que sí conlleva una reflexión. Es una persona que reflexionó, que observó, que escuchó y que hizo cambios en su práctica para poder tener esa calidad como profesional docente, ¿verdad? Pero creo que muchas veces entre especialistas, qué sé yo, de medicina, economía, artes, filología,
las personas se capacitan mucho y preguntan dudas sobre el tema en específico, me explico, sobre el curso, sobre la materia, la especialidad, pero sobre la parte docente, tal vez nos falta cuestionarnos más, ayudarnos más, reflexionar más, porque muchas veces no somos tan conscientes de que tal vez nuestra práctica docente no está tan bien y lo atribuimos a la nueva generación, el interés de la nueva generación, la pandemia, y tal vez nosotras y nosotros como docentes no estamos dando en el clavo, ¿verdad? Ujú. Sí, y yo creo que ese es un tema súper diagnosticado, pero no terminado de abordar en educación superior. Y es que tenemos súper claro que contratamos a los mejores profesores en su disciplina, que ellos siguen haciendo doctorados, postdoctorados, siguen profundizando también a través de la investigación en sus temas disciplinares, pero que hay que reforzar muchísimo el tema de las herramientas para ser mejores docentes, las herramientas pedagógicas y didácticas. Y por eso las comunidades también se vuelven una estrategia interesante para que los profesores puedan explorar esos temas desde sus intereses. Hay profesores que pueden decir, miren, yo ya he hecho muchísimos cursos sobre herramientas didácticas, pero yo no termino de entender a los estudiantes de esta generación. Entonces, me reúno con otros profesores a mirar estudios sobre qué prefieren los estudiantes de esta generación, sobre qué implica enseñarle a adolescentes prácticamente, que son los que llegan a nuestra universidad a veces, que es muy diferente que enseñarle a un niño o enseñarle a un adulto mayor. Entonces, ¿qué significa enseñarle a esta población específica? Y luego entonces vamos, cada uno hace un piloto en su clase de matemáticas, de geografía, de historia, hace un piloto con esas herramientas que vimos y venimos entonces a contarnos en la comunidad como esto me funcionó, esto no, empezamos a identificar, ok, esto sí funciona, pero en estas áreas, y ahí van saliendo aprendizajes muy importantes. Y vuelvo al punto de la importancia de los periféricos, porque cuando esos aprendizajes se vuelven, por ejemplo, una cartilla o una reflexión pedagógica que yo difundo entre todos los profesores de la universidad, empezaron 3 profesores en esa comunidad, pero eso le va a llegar a 30 que lo leyeron y después le llega a 100. Y eso, si lo miras como universidad, pues fortalece muchísimo los procesos y permite que esos motorcitos que son las comunidades de aprendizaje y práctica puedan movilizar aprendizajes más grandes en esa gran comunidad académica que llamamos universidad. Eso es precisamente el fin que tiene el DEDUN, por lo menos en la Universidad de Costa Rica, y específicamente este proyecto de DEDUN Radio, porque lo que queremos precisamente no es venir a dar clases de cómo dar clases. El aprendizaje pues es una interacción, claramente, pero lo que sí queremos es conversar, compartir las experiencias que las personas docentes o investigadoras cuenten acá en este espacio su experiencia, sus puntos de vista. Esperamos también tener una interacción con la audiencia, ¿verdad? Que en redes sociales, que en los comentarios en YouTube, en los espacios puedan poner sus experiencias, puedan hacernos sus preguntas. Pues qué rico que DEDUN Radio sea un espacio, por decirlo así, una comunidad donde aprendemos nosotras. Por ejemplo, produciendo este programa yo he aprendido un montón sobre las diferentes estrategias que hay, sobre las necesidades que tienen los profesores en las universidades, ¿verdad? Y digamos, si este programa llegara a oídos de los estudiantes también podrían decir, bueno, pero tal vez no están tomando en cuenta nuestra voz, lo que nosotros también necesitamos, ¿verdad? Y también puedan darnos sus sugerencias, sus temas, sus experiencias, y nos vamos enriqueciendo. Ahorita en este momento estamos conversando 2 universidades hermanas de Colombia y Costa Rica, estamos haciendo comunidad, ya es una comunidad, ya es un enlace que existía previamente, pero precisamente de eso se trata, compartirnos el aprendizaje y sobre todo las experiencias. Mira que ese ejemplo que pones de Doom es bien interesante porque por diferentes medios, por talleres, por los podcasts, por lo que haces es congregar personas alrededor de esos intereses comunes y como lo dices, esa es como la semilla de las comunidades. De ahí pueden seguir saliendo interacciones muy interesantes y lo importante como universidad es poder promover esto. Promovido como universidad o reconocer lo que están haciendo los profesores, pero entender que es una forma de desarrollo de los profesores que pues vale la pena potenciar. Y también mencionaste algo importante y es a los estudiantes. Digamos que este tema empezó, al menos en la universidad y en lo que hemos visto también en otras universidades en Colombia, pensándolo para los profesores porque estamos hablando de el fortalecimiento de su práctica.
pero varias comunidades se han abierto como a entender que esto no solo se piensa desde el profesor y por eso algunas son interdisciplinares, digamos, están entre profesores de diferentes disciplinas, algunas involucran funcionarios de la universidad, que también ha sido bastante interesante, y otras han enriquecido muchísimo los aprendizajes de la comunidad involucrando estudiantes, cuando los temas tienen que ver mucho con eso, cuando en el ejemplo que te ponía ahorita de queremos entender cómo son los estudiantes de ahora, pues claro, puedes ponerte a mirar un montón de artículos, videos, estudios, pero tienes a 13.000 estudiantes en tu universidad, los tienes en tu clase, pues ¿cómo no te aproximas a ellos? Entonces, por eso muchas comunidades han involucrado a estudiantes para entender también desde su rol todo esto cómo se ve y poder potenciar los aprendizajes de la comunidad. Hay comunidades alrededor de la evaluación del aprendizaje, por ejemplo, que tienen toda una nueva perspectiva cuando involucran a los estudiantes, porque finalmente los estudiantes son los que se enfrentan a la evaluación y son los que pueden decir si eso para ellos tiene algún sentido, si eso está conectado con sus saberes previos, si eso tiene alguna lógica dentro de lo que ven en la clase, porque para el profesor es una historia, pero entendiéndolo desde el otro actor, pues también pueden surgir muchísimas más ideas y los estudiantes también se involucran mucho porque este tema de ver a los profesores como sus pares, que su voz también es importante en un proceso que es suyo, es el proceso de aprendizaje, tiene mucho sentido. Creo que la mayoría de universidades nos estamos moviendo hace algunos años hacia el aprendizaje centrado en el estudiante, así que si estamos hablando de prácticas pedagógicas debemos involucrar a los estudiantes en esas comunidades. Claro, claro que sí, porque a final de cuentas, lo que decíamos, ¿verdad? Estamos trabajando para formar profesionalmente a estas personas. ¿Cómo no las vamos a conocer? ¿Cómo no las vamos a tomar en cuenta? ¿Cómo no les vamos a escuchar? Porque hay algo que yo he aprendido, te voy a contar un aprendizaje que yo he tenido mucho produciendo este programa y es que al escuchar a las diferentes personas entrevistadas y analizando los temas que pueden ser muy diversos, acá vamos a hablar de gran cantidad de temas estrategias, evaluación, la parte psicológica, la parte legal, etcétera. Pero siempre tiene en común el entender a la otra persona. Todos los temas siempre van a llegar a lo mismo. Entender cómo funciona la mente humana, qué necesidades básicas tiene, cómo funciona, cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias, ¿verdad? Y sobre todo eso, de qué contexto viene la persona, qué sabe, qué no sabe, qué experiencias ha tenido en su vida. Y esto es difícil, claro, conocer a 30 estudiantes de un grupo o 200 estudiantes de todos nuestros grupos es bastante difícil, pero de alguna forma podemos abrir canales, aunque sean pequeños, en nuestra práctica para conocer a esa persona, para entenderla y entender por qué no entiende, por qué esto es tan difícil de que lo entienda, por qué no tiene interés. No todo en la docencia es no le interesa, no les interesa, no puede ser que no les interese, ¿verdad? Total, y yo creo que un poco lo que hemos identificado con los profesores es que tienden a generalizar a los estudiantes de esta nueva generación y no es algo tan fácil porque no son un grupo homogéneo con unas mismas condiciones socioeconómicas, con una misma historia académica, con una misma historia familiar. Entonces decir, no todos los estudiantes leen o todos los estudiantes vienen desmotivados pues es una forma a veces muy facilista de englobar a todos los estudiantes y no resuelve el tema. Y cada vez nos estamos moviendo más a una educación no solo centrada en el estudiante, sino también personalizada. Y eso implica entender a los estudiantes con sus condiciones particulares y no englobarlos entonces en un solo concepto de es que la generación de estudiantes que llega a la universidad tiene tal o tal característica. Claro, yo sé que si un profesor me escucha dirá, pero es que yo tengo 50 estudiantes, yo no me puedo poner a conocer la historia de cada uno de los 50 estudiantes, pero sí hay muchas herramientas desde la pedagogía y la didáctica para poder reconocer esos saberes previos, para identificar temas de motivación, para identificar y acompañar temas emocionales, que son herramientas profesor puede usar, la profesora puede usar, pero que como no las conocemos, pues no las aplicamos mucho en las clases y estamos perdiendo la oportunidad de acercarnos más a esas particularidades de los estudiantes, a sus estilos de aprendizaje y pues un poco la apuesta es a que
nos aproximemos a estas herramientas desde las formas clásicas de formación que tenemos en las universidades o desde explorar esos intereses desde las comunidades de prácticas conformadas por profesores e involucrando a los estudiantes para entender desde su voz también qué es lo que les interesa, qué es lo que los desmotiva y qué es lo que puede conectarlos con esa parte disciplinar que queremos que aprendan también durante su paso en la universidad. Ujú. Sí, porque es que la responsabilidad que tenemos como docentes de educación superior es muy grande. Es decir, cualquier labor como docente es un gran compromiso y es una influencia importante desde la guardería de los bebés, el kinder. Todas las etapas de la educación son muy importantes. El asunto es que tenemos nosotros esta responsabilidad de formación profesional, pero no solamente es el profesional y que sepa cognitivamente lo que tiene que hacer, es también la calidad de ser humano, el perfil de persona que queremos para esta sociedad y para mí eso es como lo fundamental. Es decir, no es que no importa si el profesor de economía enseñó mal el concepto tal y tal, No. claro que sí importa, pero más importante que eso es también qué está dejando este docente porque estamos en contacto con un montón de personas jóvenes en formación también, ¿verdad? Y que están preocupadas por su futuro, por tener un lugar en la sociedad, un trabajo, ¿verdad? Ellos están en esa cacería de tengo que estar pilas porque el trabajo y el ascender y la economía y todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a esa persona que está estudiando? Y ahí hay como dos grandes tendencias que están impactando mucho lo que hacemos como universidades, precisamente para no enfocarnos solo en la parte disciplinar y que nuestros estudiantes egresen como excelentes profesionales, pero tal vez no como muy buenas personas. Entonces, por eso el tema de educación para el trabajo ha impactado mucho, porque entonces ha empezado a hablar de otras competencias más allá de lo disciplinar y son estas mal llamadas competencias blandas, pero que son muy importantes porque es este tema de trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva que te va a servir a lo largo de la vida para seguir aprendiendo en el trabajo en el que estés. Y otra es la educación de ciudadanos globales, porque de qué nos sirve que sea un excelente ingeniero si trata mal a la comunidad donde va a llegar a hacer una obra. De qué nos sirve que sea un excelente psicólogo si no es capaz de conectarse realmente con la realidad del otro. Y lo hace es como desde una superioridad intelectual que realmente no lo conecta con esas personas que necesitan su apoyo. Entonces, todos estos temas lo que nos llevan es a pensar una formación más integral. Y cuando veo los temas que han ido abordando los profesores en las comunidades de práctica en los últimos años, se acercan mucho a eso. ¿Cómo fortalecer competencias transversales en mis clases? Entonces, claro, tienes profesores de diferentes disciplinas, pero ¿cómo se cultiva el trabajo en equipo sin importar la disciplina en la que estás? Por ejemplo, es uno de los temas que se aborda. O cómo se conecta el aprendizaje emocional con lo que estamos viendo en los cursos, porque uno diría, como no, pues eso que lo miren en las consultas psicológicas con la universidad. Y no, eso es parte del ser, eso es parte de lo que ponemos en juego cuando estamos interactuando en los estudiantes. Y de hecho, eso tiene un tema muy bonito cuando se ve el tema de aprendizaje emocional, y es que el profesor también entienda sus propias emociones, cómo sus emociones también impactan la experiencia que tiene con sus estudiantes. Y esas comunidades son muy lindas porque son reflexionar desde el rol del profesor y como esa pasión que imprime con lo que hace con sus estudiantes. Esos son temas que hemos visto como muy frecuentes, aunque también aparecen unos pedagógicos y didácticos que pues tienen todo el sentido para los modelos pedagógicos que tienen en este momento las universidades, como aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en retos, cómo meter las nuevas tecnologías, gamificación, inteligencia artificial, los procesos educativos. Digamos, la variedad es muchísima porque responde a todos los posibles intereses que tienen los profesores y la idea nuevamente, como venimos hablando, es poder identificar esas temáticas que son relevantes para los profesores, identificar esas dinámicas que pueden resultar más efectivas para que ellos aprendan con su propio motor y dinámica en estas comunidades. Abordando la última parte de esta conversación tan enriquecedora, me gustaría que habláramos sobre un concepto del que habla el asesor de educación superior Tony Bates y son unos personajes o es una condición, no sé cómo llamarle, que él le nombra los llaneros solitarios. ¿A qué se refiere Tony Bates con esto de los llaneros solitarios?
A mí me encanta esta referencia que le hace a los llaneros solitarios. Tony Bates es un consultor internacional en temas de educación superior y aquí habla específicamente de los temas de innovación en educación superior. Él habla de que la innovación tiene que ser un proceso conjunto, un proceso no necesariamente porque en ese tiempo no se hablaba de comunidades de aprendizaje como se habla ahora, pero sí hablaba de las comunidades tienen unas semillas que se tienen que ir apoyando en la universidad para que la innovación pueda ser transferible, para que pueda ser permanente y tenga un impacto en la universidad. Y ahí entonces hacía referencia a los llaneros solitarios, porque decía que hay algunos profesores, y es cierto, que están solos en la universidad, solos intentando hacer innovaciones, probando cosas, pero sin nadie que los escuche, sin poder hacer eco en sus compañeros, en su facultad, en la universidad. Y eso es una pena, porque son muchas posibles innovaciones que podrían tener un impacto muy positivo en la práctica de los profesores y en el aprendizaje de los estudiantes, pero se queda solo en esa experiencia, en ese profesor, en ese salón de clases. Entonces, ahí lo conectamos con las comunidades precisamente como la posibilidad de que estos llaneros solitarios encuentren un contexto para poder compartir esas experiencias, para nutrir esas experiencias con lo que hacen otros y poder potenciar eso que están haciendo. Es reconocer como universidad esos pequeños llaneros solitarios y esas pequeñas semillas que podemos apoyar para que de ahí salgan nuevas iniciativas. No necesariamente todas serán innovaciones, pero con que sean nuevos aprendizajes para los profesores y para los contextos en los que están desempeñando su práctica, esa ya es una ganancia enorme para las universidades. Ya para terminar esta conversación, agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, agradeciendo a la Universidad del Rosario por siempre estar en comunicación, en contacto con la Universidad de Costa Rica. Me gustaría que en lo personal nos contés cuáles aprendizajes te ha dejado precisamente trabajar, investigar el tema de las comunidades de práctica y las comunidades de aprendizaje. Personalmente, ¿qué es lo que te ha dejado este tema? Muy bien, es una pregunta, parece fácil, pero es difícil porque, a ver, personalmente yo creo que me ha dejado una enorme satisfacción ver cómo los profesores pueden explorar y hacer crecer los temas que les interesa y que sentían que eran temas que no le interesaban a la universidad, porque no lo veían en su portafolio de formación, porque no era una prioridad dentro del modelo educativo de su facultad, pero son temas que a ellos les interesaba por una situación particular y tuvieron la posibilidad de encontrar a partir de esta plataforma de comunidades a otras personas que también les interesaba lo mismo y ellos no lo hubieran imaginado y pudieron entonces de ahí sacar aprendizajes importantes. Cada vez que vemos la presentación de unos profesores en una feria contándole a otros profesores como lo que han aprendido en los 2 últimos años o cuando los vemos exponer con sus estudiantes esos aprendizajes a los que llegaron o los vemos hacer cursos para otros profesores, es una satisfacción grandísima. Además es una forma de ver cómo el modelo de formación en la universidad se ha ido nutriendo y que ya es de ellos, porque antes era un poco el modelo de formación de la universidad que financia la universidad y lidera la universidad, y ahora pues esto ya no tiene reversa, esto ya es de ellos. Si nosotros no lo promovemos, pues ellos se van a reunir y van a convocar a los demás y es muy chévere ver cómo eso tiene vida propia. Personalmente eso me satisface muchísimo. Y a nivel profesional, yo creo que ha sido interesante poder ir encontrando como una idea tan simple. Yo cada vez que hablo de las comunidades digo como, es que de verdad es algo muy sencillo, pero siendo tan sencillo uno dice, ¿y esto por qué no está pasando en todos lados? ¿Esto por qué no se está apoyando en todos lados? Y es porque esa idea tan sencilla es difícil de acompañar desde la estructura muy rígida a veces de nuestras instituciones. Entonces, encontrar cómo ha ido evolucionando este tema. Yo empecé a trabajar este tema cuando estaba en mi maestría y me encontré con este tema de las comunidades de práctica y empecé a explorarlo desde 2013 que pasó esto. Ha ido evolucionando muchísimo
y ha ido incorporándose más en las instituciones de educación superior, porque esto empezó más en un entorno de empresas, de cómo podían potenciar innovaciones y aprendizajes. Luego fue llegando a las instituciones, pero también muy a nivel de funcionarios, pero viéndolo en el campo docente y viéndolo cómo las instituciones empiezan a reconocerlo como una forma válida de formación que debe apoyarse y reconocerse, pues también es bien interesante y es un camino todavía muy largo por recorrer, porque tenemos que terminar de entender como instituciones esto, cómo puede potenciarse más, y además que tiene un campo muy importante a nivel interinstitucional, porque ahorita estamos como muy encerrados, cada uno tratando de potenciar el tema en su universidad, pero llevar este tema profesores de matemática de diferentes instituciones en el país o Latinoamérica compartiendo prácticas en común, eso es un escenario que posiblemente ya se está dando en muchos lados, sí lo hemos visto en conferencias, lo hemos visto en algunos sitios en línea, pero es empezar a darle esa forma, empezar a entenderlos como comunidad para poder potenciar lo que están haciendo, y bueno, eso es un reto que todavía tenemos como universidades. Sí, así es interesante que muchas veces como docentes no hacemos todo aquello que queremos que nuestros estudiantes hagan, ¿verdad? Y si como docentes sabemos que el aprendizaje es una interacción, que se logra por interacción y que aprendemos más en comunidad y ponemos a trabajar a nuestros estudiantes en equipo y a que sean heterogéneas las personas que componen estos grupos, porque sabemos que esas diferencias ayudan más a los estudiantes, ¿cómo es que no lo ponemos en práctica como docentes? Y es difícil, es que yo creo que cuando los profesores empiezan a trabajar en comunidades es que se dan cuenta del reto en el que ponen a sus estudiantes. Ustedes conformen el grupo, ustedes escogen el tema, autorregúlense. Autorregularse suena muy fácil, pero sentarse con otros 30 profesores, cada uno con sus egos, con sus agendas académicas, tratando de llegar a unos propósitos que son muy genuinos, que no están atados a puntos, sino a el simple interés de aprender juntos, de poder compartir sin ninguna prevención lo que pasó en mi clase con lo bueno y lo malo, sin que mis pares me vayan a juzgar por, hizo eso y le fue mal. Eso es bien difícil y por eso algunas comunidades lo logran más que otras, y siempre se vuelve un reto también personal de cómo puedo contribuir a una comunidad. Como lo dices, es el ejercicio que normalmente le ponemos a los estudiantes, pero cuando nos enfrentamos como profesores, funcionarios de universidades a trabajar en esas dinámicas, pues ahí empecemos también a aprender mucho. Exacto. Bueno, Clara, agradecerte muchísimo, agradecer a la Universidad del Rosario de parte del equipo de DEDUN Radio y de todo el equipo que conforma el Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias por hacer comunidad con nosotros, con nosotras, por compartir tus experiencias y aprendizajes, y esperamos que las personas que estén escuchando este episodio pues busquen este tema, compartan y trabajen en sus propias comunidades de práctica o de aprendizaje, ¿verdad? Bien, muchas gracias a ustedes y un gusto como siempre tener estas conversaciones que nos enriquecen tanto. DEDUN Radio es una producción del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica. Suscríbase y síganos en YouTube, Spotify y en docenciauniversitaria.ucr.ac.cr. La información de este podcast corresponde al criterio de las personas entrevistadas. Las opiniones e información que se comparten no reflejan necesariamente la posición del DEDUM.